Bien, vamos a iniciar con la introducción a la auditoría de seguridad. Teníamos en cuenta los marcos, los controles de seguridad que debemos tener en cuenta, aquellos dominios y aquellas situaciones que se deben prever, previo, valga la redundancia, a tener un encuentro de auditoría de seguridad que ustedes muy bien conocen que se hace ante dos focos. Esto es fundamental en la informática forense a la hora de poder obtener pruebas, ya que vamos a tener en un entorno las mismas y que las, valga la redundancia, se puedan tener como evidencia digital. ¿Sí? Entonces, todo el dato y todos los archivos que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Que vamos a extraer de esa auditoría de seguridad, para nosotros recubre el grado de evidencia digital. El mismo debe ser incorporado a quienes lo soliciten en texto plano. Esto es importante, ¿sí? Cuando hablamos de texto plano, es cuando ustedes ya conocen cierto tecnicismo y ciertas atribuciones que ustedes ya tienen sobre las técnicas que van a manejar para realizar esta auditoría de seguridad. Entonces, ese tecnicismo se tiene que reducir al mínimo, ya que claramente la persona que va a solicitar el servicio de auditoría, ya sea por incorporarse a la ISO o ya sea porque está en incumplimiento de la misma, no conoce cada uno de los mecanismos que ustedes realizaron para poder comprobar la eficacia de la misma, ¿sí? Entonces ahí donde vamos a trabajar con ese texto plano que decimos siempre, ¿sí? Ese texto plano, es decir, ustedes no van a colocar ningún tipo de código que vayan a crear, ni las herramientas que utilizaron, sí van a poder mostrar, como ahora vamos a ver un poco al final, algunas de las interfaces con las que sí van a trabajar y que van a solicitar o que van más allá de que ustedes no van a tener ningún convenio, si son de open source, es decir, que son de código abierto, que ustedes pueden recomendar para la misma para agilizar cada uno de los trámites. ¿Se comprende? Eso es fundamental. Entonces, siempre al texto plano. La auditoría de seguridad es este proceso que va a integrar y va a evaluar la seguridad de un sistema o una organización para identificar vulnerabilidades y riesgos. Vulnerabilidades, riesgos, posible amenaza, ¿sí? Y la seguridad, que es el entorno que va a tratar de mitigar cada una de esas amenazas que son constantes ante una empresa o ante la situación que nos toque trabajar. Recuerden que cuando nosotros hacemos auditoría de seguridad, también hacemos auditoría de seguridad o testing o penetramos o se hace un ataque de defensa o un ataque claramente defensivo u ofensivo en los casos de investigación judicial como también de investigación civil. Nosotros lo que hacemos es auditar un sistema, ¿sí? Este sistema puede estar incorporado por varias o varios servidores o simplemente un solo servidor que emite diferentes señales o diferentes canales de comunicación. Ese es el caso cuando trabajamos en investigaciones judiciales, ¿sí? Cuando trabajamos en el entorno de la empresa, claramente cada uno de los requerimientos que vamos a necesitar son diferentes, pero para que se tenga en cuenta cada uno de los dos procesos que cuando hacemos auditoría y tomamos evidencia digital, lo que estamos haciendo en esa evidencia digital, el proceso previo a la extracción de la evidencia digital, claramente es una auditoría de seguridad para poder vulnerar algunos sistemas o algunos puertos o entradas para poder obtener esos datos necesarios. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, vamos a ver esa vulnerabilidad y qué riesgo toma la persona para no ser atacado y en el hipotético caso que sea para una empresa, mitigarlo y si es para investigación judicial, tomarlos. Bien, entonces, esta práctica es esencial para cualquier organización que busca proteger sus activos y datos siempre sensibles y más allá de eso, en la investigación judicial, esto lo vamos a ver en el módulo próximo, la mayoría de las empresas y la mayoría de las pymes y la mayoría de las investigaciones judiciales siempre están interconectadas en más de un servidor. Esto lo hemos aprendido en los módulos anteriores. Cuando hacen uso de VPNs, cuando hacen uso de cualquier otro tipo de dispositivo o contratan una nube o contratan almacenamiento, en ese caso la persona es que se va subdividiendo y creando un árbol, ¿sí? De ese sistema.
¿sí? Si bien nosotros podemos llegar al madre, tenemos que tratar de auditar cada uno de los canales donde él mismo trabaja, ¿sí? En investigación judicial y en empresa también, porque en la empresa, más allá de trabajar el Ethernet, que es el propio de tipo de red LAN, también trabajan con tipo WAN, ¿sí? Y es el caso generalmente que ustedes ven, no es por casualidad, si ustedes van a Google Trend y colocan dominios como tipo Upwork, ¿sí? Que es una plataforma de freelancers, todas son plataformas que trabajan bajo esos convenios y son empresas que tienen empleados o servidores, por decirlo así, ¿sí? Que trabajan en una red que ellos están claramente administrando, ni decirles de las billeteras virtuales y todas esas situaciones. Pero esos son los puntos que tocamos nosotros como informática forense ya a la hora de trabajar el mismo, ¿sí? Ese es un punto clave. Bien. No, no me pasa la diapositiva, entonces por eso estaba con eso. Los objetivos de la auditoría de seguridad son algunas cuestiones que teníamos en cuenta siempre, que estuvimos en cuenta en la clase pasada también. Pero vamos a tratar de colocarlo en grupos. Principales objetivos de una auditoría. Identificar, evaluar y mitigar. Esta palabra siempre, cuando escuchen mitigar, es cuando vamos al entorno empresarial, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos en investigación judicial no mitigamos, ¿sí? Entonces, estos riesgos que pueden afectar la seguridad de un sistema o una organización, en el cual se va a buscar asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones de seguridad, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles son esas políticas y regulaciones de seguridad que tratamos de dar cumplimiento, o que las empresas quieren claramente cumplir con los estándares de calidad para su óptimo funcionamiento? ¿Cuál les parece que son a ustedes esas ópticas, esas óptimas políticas de regulación para la ciberseguridad? ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser? Eso lo vimos en la clase pasada, que les dije descarguen el documento y léanlo, sobre todo en el anexo. Exacto, la ISO 27001. Sí, la ISO 27001 y poder estar dentro del cuadro de NIST, ¿sí? Que es el Instituto Internacional de Estándares de Ciberseguridad y Tecnología. Entonces, esos dos parámetros tenemos para trabajarlos, ¿sí? Entonces, la empresa lo que busca es eso. Entonces, cuando ustedes hacen una auditoría, lo que van a tratar, es que como está claramente complementado, es que la empresa o la pyme se ajuste a ese estándar. Siempre voy a hacer durante todas las clases esta diferencia entre lo que es una investigación por auditoría a lo que es una investigación de auditoría judicial en una investigación. ¿Sí? Porque si estamos en una investigación, lógicamente, nosotros no vamos a tratar de acomodar ese sistema que cumpla las normas ISO. ¿Se comprende? Es una cuestión que debemos siempre establecer esa diferencia. Entonces, el primer punto que debemos tener ante una auditoría de seguridad es el cumplimiento de estas políticas. Esa verificación de seguridad que se cumplan y se apliquen correctamente. Cada una de ellas está detallada en el anexo de la ISO 27001, pero también lo pudimos conocer en los marcos y controles de ciberseguridad, como las normas OSAP, que acabamos de ver la clase pasada, juntas, complementadas en la tríada de CIA. ¿Sí? En esa tríada de CIA donde nosotros decimos, tenemos que limitar a los usuarios a que solamente tengan este privilegio para realizar el labor, que la comunicación sea efectiva y clara, que podamos tener diferentes filtros ante la supuesta amenaza, que ante la posible amenaza
nosotros podamos incorporar el riesgo de fallar de manera segura y de la misma manera que la empresa pueda continuar su ciclo de producción. ¿Sí? Todos esos puntos son los que vamos a tener en cuenta. Aprovecho para saludarlo al ministro. Entonces, esos son los puntos que vamos a tener en cuenta en la ISO, en una auditoría de seguridad. Entonces, en la auditoría de seguridad, esto lo vamos a ver un poco más adelante, ya en la clase próxima. Lo primero que debemos hacer es algunos testing propios, ¿sí? Propios claramente de la lógica, ¿sí? Yo quiero saber si alguno de ustedes tiene referencia, si no, esto es para agregarlo, ¿sí? Si bien no es contenido informático, pero sí es lógica. Y en esto se basan muchas de las passwords o por lo menos las identificaciones en un testing. ¿Ustedes conocen lo que es la tabla de la verdad? Esto generalmente en programación se hace con los booleanos para poder descartar sentencias. No, maestro, yo no la conozco. Buenas tardes a todos y a usted, O, maestro, por supuesto. perfecto. Sí, Luigi, verdadero y falso. De todos modos, lo vamos a tocar. Porque miren, una de las primeras, más allá de lo que vamos a hacer con Wi-Fi, con Hashcat y todas las diferentes herramientas que vamos a ver si cumplen las políticas de seguridad, es poder determinar que el usuario que tiene acceso a esa organización mediante esa IP que generalmente le entregan hasta el hard, tiene que ser propio y único e inviolable. ¿Sí? Entonces, si es propio, único e inviolable, el código, el password y la identificación tienen que ser único e igualable. ¿Qué sucede? Que generalmente, como son dominios siempre de pago, y además profesionales, siempre tienen el mismo final, supónganse @colbert.com, entonces lo que cambia es el dominio, entonces cambia la persona, supónganse Manuel, entonces si yo coloco servidor o coloco marketing tanto, y utilizo la misma contraseña, o quizás si tengo el error de verdadero, verdadero, que me pueda acceder o que sea verdadero falso. Cuando digo verdadero falso, es decir, coloco un usuario que existe y una contraseña que no. Entonces, si yo coloco un usuario que existe y una contraseña que no, generalmente suceden algunas situaciones particulares. O me envía una pantalla emergente donde dice vas a recuperar tu contraseña a este correo electrónico, en el cual se cifra luego ese correo electrónico que a veces viene pixelado o a veces viene eh, en criptografía. Esto se hace en un hash y se puede obtener la contraseña o el correo electrónico. Bien, entonces tiene esa falencia. Cuando es un entorno virtual y estamos ante un producto o un inicio de sesión, de supóngase, sucede que envían las contraseñas para que se puedan restaurar. En el hipotético caso que estamos en una situación de Ethernet propio de una empresa en el cual nosotros debemos solicitar accesos de algunos puntos muy claves, no puede tener ese acceso. ¿Sí? Porque claramente puede ser vulnerable hasta por cualquiera de las personas que esté cerca o inclusive de diferentes dispositivos o ataques que se puedan hacer. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión que funciona básicamente con la tabla de la verdad. ¿Cómo están programadas generalmente? Verdadero, verdadero. ¿Sí? Cuando es verdadero falso o falso verdadero, es decir, usuario correcto, contraseña incorrecta o usuario incorrecto y contraseña correcta, generalmente lleva a un algoritmo, ¿sí?, en el cual le identifica cómo continuar. ¿Sí? Uno de los mayores sistemas de seguridad que nosotros vemos, que es un ejemplo, es el que trabaja generalmente Google, en el cual solicita el acceso, aunque cumpla la tabla de la verdad, solicita el acceso, pero en los dispositivos vinculados, o sea, un factor de autenticación más. Entonces ya no sería verdadero, verdadero, sino sería verdadero, verdadero, verdadero. ¿Bien? Eso es fundamental. Esas son unas cuestiones que ya lo vamos a ver en el próximo módulo también, porque vamos a hacer testing, vamos a hacer redes, pero nosotros debemos conocer primero los factores que pueden fallar. ¿Sí? Identificación de vulnerabilidades siempre, ¿sí? Encontrar puntos débiles en los sistemas y aplicaciones, configuraciones y procesos que podrían ser explotados por actores maliciosos, ¿sí? Todas estas vulnerabilidades existen programas y ya diseñados para probar.
¿sí? Entonces se coloca el programa en el administrador que tiene a cargo toda la red y se ejecutan los programas. Esto no es a ciencia exacta, sino que debemos siempre manipularlos por alguna u otra cuestión, o que nosotros no entendemos que eso sea relevante en este caso o en los casos que sea necesario. Entonces, lo que vamos a trabajar es poder identificar, más allá de esas vulnerabilidades que están codificadas o que si no ustedes las pueden codificar. Luego yo también les puedo pasar algunos prompts que se mejoran en GPT. Si tienen GPT-4 es mucho mejor. Pero con la versión free también les va a funcionar bien. Entonces tienen diferentes prompts para poder realizarla. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Que cuando nosotros identificamos vulnerabilidades, estamos hablando entre doble factor que siempre les digo yo que sucede en los ciberdelitos. Ustedes saben que donde más se explota es el factor humano, ¿sí? Entonces, si explotamos generalmente el factor humano, no hay código todavía para llevar a la persona al engaño mediante el código lógico, por decirlo así. ¿Sí? Sí existe por las características del abuso de confianza. ¿Sí? Entonces, ese abuso de confianza o ese aprovechamiento es lo que sucede generalmente en las penetraciones por ingeniería social. Esos factores son los que debemos tener en cuenta. ¿Se comprenden? Esos factores también los vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, yo también les voy a dejar, si recuerden, mencionarme por si me olvido, que yo les deje algunas aplicaciones en donde ustedes van a poder generar para clonar voz, ¿sí? Y para poder obtener algunos números telefónicos y llevar adelante estas prácticas también. ¿El otro equipo? ¿Sí? Ya anda contado, doctor. A ver. No, ¿qué? ¿Y el termo? ¿El termo? ¿El termo aquí? Con él. Bien, se comprenden, ¿no? Entonces, recuerden para que se los envíe, ¿sí? Ustedes van a necesitar solamente 10 segundos y es más, pueden crear hasta en una videollamada, eso también se hace. Generalmente muchos de los convenios que hacen entre proveedores, empresas, y muchas veces en investigaciones judiciales, la falsa llamada o videollamada se hacen con avatar, ¿sí? Avatar muy bien creados, ¿sí? Entonces esas aplicaciones, recuérdenme que se las envíe para que los hagan. Siempre tienen 100 créditos para poder hacerlo de manera gratuita, a ver, esto es importante. Cuando ustedes puedan crear una voz, o la de ustedes, o la que fuese, igual que también un avatar, tienen 100 créditos, pero es por cuenta. Entonces ese es un dato genial. ¿Se comprende? Esas son cuestiones que ustedes van a trabajar el testing, pero desde la ingeniería social. ¿Bien? Bien, luego vamos a hacer una evaluación de riesgos. Analizar la probabilidad de qué vulnerabilidad puede ser explotada y el impacto potencial de ese ataque que fuese exitoso. Entonces, si ya identificamos una vulnerabilidad, a esa vulnerabilidad la vamos a explotar en un entorno claramente conservado. Entonces, supongamos que encontramos que la vulnerabilidad es que en los correos electrónicos de manera automática pasan, no como spam, sino que pasan como recibidos. Entonces, la persona que trabaja spam, que trabaja la recepción de los correos electrónicos, supóngase el primer respondiente o la primera persona de atención al cliente o como estén organizados, hace clic y el solo hecho de hacer clic lo infecta, lo puede infectar, ¿sí? O tiene imágenes que si bien en un email profesional las imágenes están incorporadas en la misma plantilla, acá los trae anexas y hace clic y puede explotar ese sistema como algunas otras. Lo que acá vamos a ver es que cómo explota. Si luego de eso yo puedo tener acceso, mediante eso puedo tener acceso hasta qué sector o niveles de información puedo obtener. Entonces, si exploté atención al cliente, supónganse, exploté reclamos, exploté tal y tal, y voy teniendo accesos que ustedes los van a poder ver en la pantalla,
con las diferentes IP y con los puertos de entrada, entonces quiere decir que la vulnerabilidad no era tan pequeña, sino que tiene una conexión directa con todo. Como puede pasar también que ustedes tengan una conexión en donde se ataque, claramente caiga el phishing, caiga al ataque, pero solamente termina ahí, porque no está vinculado con los otros sectores. Y ahí podría ser un cumplimiento de las políticas ISO 27001. Y ustedes dirán, ¿por qué? Sí, porque estamos fallando de manera segura. ¿Sí? Porque existen correos que, si bien no tienen la mala intención de hacer spam o de dañar, sino que por algún código o por alguna escritura o por el solo hecho de promocionar alguna situación, lo detecta como spam. Y la persona no puede llegar a la comunicación. Entonces, ante esas eventualidades que no tienen que ser esporádicas, sino que tienen que ser continuo, supóngase la empresa de mantenimiento que es tercerizada sobre la empresa que ustedes están haciendo auditoría. Entonces, la empresa tercerizada de mantenimiento generalmente siempre envía los informes mensuales con el logo de la empresa, no incorporado, sino anexo. Entonces, nosotros no podríamos tener los detalles del mismo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Me dejan una Sí, mano? profe. Sí, ok. Sí, maestro. Perfecto. Vamos a la recomendación de mejoras. ¿Sí? Sugerir medidas correctivas para mitigar los riesgos y la seguridad general del sistema. Estas mejoras que ustedes van a recomendar, que siempre van a recomendar, deben ajustarse en la investigación judicial a los protocolos generales de actuación, como también en las empresas a las normas tanto NIST como 27001. Todo aquel conocimiento que ustedes, benigno, quieran garantizar o que incumple la 27001, no lo pueden utilizar, ¿sí? Porque estarían en un método en el cual no es compatible con los estándares internacionales para la ciberseguridad. Vamos hasta ahí. Eso es importante comprenderlo. Por eso existen diversas herramientas que ustedes, si bien van a codificar, existen directamente de donde ya las colocan, ¿sí? Directamente las instalan y ustedes pueden tener acceso en el mismo. Entonces, más allá de la informática forense, que nosotros trabajemos como peritos oficiales del sistema judicial, nosotros trabajamos de manera externa también, ¿sí? Como auditores de seguridad. Esta es la función de este diplomado también, ¿sí? Que tengamos esta doble perspectiva para el trabajo. ¿Bien? Bien. Cumplimiento de políticas, identificación de vulnerabilidad, explotar esa vulnerabilidad para evaluarla y luego sugerir algunas herramientas o situaciones para mejorar y reforzar la seguridad del mismo. ¿Sí? Alcance y metodología de la auditoría. Esto es fundamental porque el alcance de la auditoría va a abarcar la infraestructura. Cuando decimos infraestructura no nos quedamos solamente en el material. Recuerden que la mayoría de las empresas trabajan de manera online. Entonces, si decimos infraestructura, tenemos que tener el conocimiento y el mapeo de la red que tienen y cómo lo trabajan. ¿Cómo se ve eso? Lo vamos a ver a partir del próximo módulo, al crear nosotros nuestros propios entornos de redes. ¿Sí? Entonces, datos, usuarios y los procesos. La metodología va a incluir la recopilación de datos, análisis de información, evaluación de riesgos, presentación de recomendaciones. Esto es la metodología de cómo se lleva adelante una auditoría. Cómo nosotros debemos iniciar el trabajo informático forense en la auditoría de seguridad. Nótese cierta analogía cuando trabajamos en el proceso judicial. Lo primero que vamos a tomar es la información. Vamos a tratar de revisar las políticas de seguridad y sobre todo los términos y condiciones de política de seguridad. Existen diversas páginas. La vez pasada les dejé una, no me acuerdo si ustedes, pero les voy a dejar acá, después cualquier cosa las buscan.
Esta es una. Que se las voy dejando en el canal de chat. Ustedes es Upwork y freelancers.com y existen un montón. Y así vayan ustedes buscando. Y tómense el trabajo de leer términos y condiciones y políticas de seguridad. Son exactamente las mismas. Entonces quiere decir que son generadas por nuestro amigo. ¿Se comprende? El de dos siglas. Entonces, esos términos y condiciones tiene que tener en cuenta que no es complementario con las actuaciones que llevamos adelante. ¿Sí? Entonces puede ser una revisión de políticas de términos y condiciones donde le dice al usuario que va a tener acceso a las diferentes situaciones o que va a quedarse conforme a las cookies, información de cada uno de los usuarios, pero quizás no informa en políticas y seguridad, y ustedes lo conocen, como las cookies de inicio de sesión. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en el lugar donde voy a auditar, o el administrador, o cada una de los servidores, las cookies de inicio de sesión, directamente ni me falta, o sea, no se gasten en hacer la tabla de la verdad, solamente pueden ir al historial o al caché, tomar las cookies de inicio de sesión e iniciar desde ahí. ¿Sí? Porque el término de política y seguridad les decía, y además estaba programado, para que claramente capte cada uno de los datos. Y esos datos, algunos de ellos son las cookies de inicio de sesión. ¿Sí? Y si estamos ante una situación de, supóngase, una empresa de automóviles, ¿sí? En donde está a cargo las cuotas, ¿sí? O los aranceles mensuales, entonces tenemos acceso directo, no sé si a la cuenta de tesorería, pero sí a la de él donde debe rendir. Y eso es a través de una cookie de inicio de sesión. Esa es una vulnerabilidad en la cual se explotó por una medida de seguridad de ingeniería social, por copiar y pegar la política de seguridad, nada más que por eso. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta cómo esas tecnologías son utilizadas y poder revisar las políticas de seguridad. Más allá de que siempre cuando ustedes trabajan en una auditoría de seguridad, no es que trabajan solamente ustedes, sino que hay un auditor contable, un auditor legal, y bueno, pero cada uno vamos por su parte. Sin embargo, nos avisan, ¿sí? Como también nosotros tenemos que mencionar lo mismo. Porque si en la política de seguridad menciona que las cookies de inicio de sesión o que la persona seleccionó qué cookies va a tomar para ser usuario de tal sistema y se está violando esa privacidad, y bueno, ahí estamos en otra situación. Por eso es una cuestión legal, ¿sí? A nosotros nos interesa saber si la cookie de inicio de sesión está, ¿sí? Entonces la cookie de inicio de sesión generalmente está en la caché. Y cuando ustedes van, generalmente está en el historial, y si no está en el historial, está en la cuenta, supóngase @gmail.com, van a la cuenta, entonces últimas actividades, y entran a la caché, y en la caché están todas las cookies que tienen incorporadas. Si ustedes van a hacer una auditoría, tienen acceso a todos los correos y a todos los usuarios. Entonces van directamente a probar la cookie de inicio de sesión. Otro factor es donde si generalmente se trabaja con cookies de inicio de sesión y puede estar bien robusto el sistema de seguridad, pero les exige a los empleados siempre cerrar la sesión, no desde la X, sino cerrar la sesión y eliminar caché, y muchos de los servidores donde ingresaron los posibles ataques es porque cerraban mal sesión, entonces nos quedan desde ahí. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer también es análisis de datos. Al que le guste puede seguir capacitándose en muchas de las ramas de Big Data, ¿sí? Si bien nosotros no trabajamos muchos Big Data, pero es una linda oportunidad si ustedes quieren seguir avanzando, ¿sí? Para poder analizar gran volumen de datos. Identificar tendencias y patrones, anomalías y vulnerabilidades mediante herramientas de análisis y técnicas de seguridad. Parece complicado, pero existen herramientas donde directamente nos van filtrando y seleccionando, ¿sí? Entonces, supónganse, vamos al ejemplo de Wireshark. Wireshark me permite a mí capturar diferentes paquetes de datos. Entonces, en esos paquetes de datos, entre tanta cantidad de datos, yo voy seleccionando los que nos interesan, ¿sí?
Además, Wireshark los va demarcando a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, es por eso que también lo vamos a trabajar. Evaluación de riesgos, evaluación del impacto potencial de esa vulnerabilidad, como lo habíamos hablado, la probabilidad de explotación y la capacidad de la organización para mitigar el riesgo. Entonces, yo puedo tener la vulnerabilidad, pero recuerden el primer paso de las normas OSAP y todo lo que vimos en la clase anterior. Lo necesario es que la empresa siga funcionando. Y si estoy en un proceso judicial, que la investigación continúe. Entonces, si yo recibo ataques, tengo que mitigarlos, que no dañen, pero sí, o sea, debo seguir teniendo información del mismo. Bien. Ok. Recopilación de información, análisis de datos, evaluación de riesgos. Bueno, no me cambia la diapositiva. Bien. Vamos a hacer una recopilación y análisis de datos. Vamos a utilizar técnicas para recopilar ese dato. Existen varias, ya les voy a decir algunas. Como también aquellas que hacen escaneos de vulnerabilidades, análisis de tráfico de red, auditorías de logs, análisis de código fuente. Los datos se van a analizar para identificar tendencias, patrones y anomalías que puedan indicar posibles riesgos. ¿Sí? Entonces, si existen diversas, que si bien son claramente automáticas, nosotros siempre tenemos que colocar la parte humana para el mismo, para poder identificar e interpretar, que eso todavía no logra la inteligencia artificial, interpretar los patrones, ¿sí? El análisis del código fuente, la clase pasada hicimos un análisis básico de un código fuente donde pudimos cambiar imágenes. Es una vulnerabilidad porque ustedes ya saben que lo pueden copiar. Vamos a auditar los logs, es decir, las entradas. Vamos a poder identificar las tendencias. Las tendencias generalmente se identifican por muchas aplicaciones de código abierto y anomalías que pueden identificar. Para eso va a ser un poquito más específico, pero de todos modos lo necesitamos trabajar. Entonces, vamos a ver el registro de seguridad. Existen servidores, existen cortafuegos, existen dispositivos de red. ¿Ese cortafuego está funcionando con un proxy o no está funcionando con un proxy? ¿Está trabajando en Ethernet? ¿Trabajan todos bajo el mismo usuario o el mismo usuario y administrador contratan una red virtual para poder proteger los datos y no tercerizar en algún lugar donde pueden filtrarse? Entonces vamos a extraer cada uno de esos datos, configuración del sistema, qué tipo de servidores son los que utilizan, dispositivos de red y aplicaciones, si existen placas de red continuas o no, escaneo de vulnerabilidades. Cuando hacemos escaneo de vulnerabilidades, ustedes acuérdense cuando ingresamos al CMD y encontramos, esto es lo mismo para Kali. Ustedes escriben hyperconfig y a ustedes les va a figurar la máscara de red, ¿sí? Y les van a figurar los puertos de enlace. Entonces, ahí en los puertos de enlace son los que generalmente se copian para la escucha o para poder estar atento ante cualquier debilidad. Si ese escaneo de vulnerabilidad está en texto plano o no, es una debilidad. Debemos conocer qué informaciones tenemos de los usuarios que se van a auditar o que vamos a investigar, una base de datos, sistema de gestión de identidades, si existe base de datos planas, llámese Excel, llámese SQL, llámese lo que fuese. ¿Cómo están protegidos esos datos? ¿Y cómo se gestiona la validez de los mismos? A la actualidad, alguna empresa que no tenga codificación biométrica, estamos en graves problemas. Y ustedes van a decir, sí, Manuel, todo lo que vos me digas está perfecto. Pero si está la cookie de inicio de sesión, escaneame el iris. Mediante el NTFS, huella, facial, hasta autométrica. Pero si todas esas autenticaciones las tenés, pero la caché la tenés activa,
todo ese registro y robustez que tiene de seguridad se corta con un simple clic ingresando a la caché. ¿Sí? Entonces, es importante qué podemos obtener del usuario. ¿Sí? Y la auditoría de registros. Esto en la posibilidad de que existan auditorías previas o que exista una investigación similar previa en las investigaciones judiciales. ¿Sí? Entonces, si hay un acceso remoto previa que se haya realizado bajo las mismas instancias o bajo las mismas características, que es lo que se conoce como jurisprudencia, en el nivel informático lo llamamos así, se actúa en relación a eso o vamos a esos puntos. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Preguntas. No quiero dejarlos con las dudas. Más allá de que después está grabado, pero no se queden con las dudas. ¿Qué preguntas ustedes me dicen? Maestro, perdón, mi internet está un poquito inestable, ya ve que aquí no sé por qué siempre me pasa eso, pero podría repetir qué puede ser para nuestra área jurisprudencia. Ay, le escuché hasta ya. ¿Me podría decir ya? Sí, que sí, podría repetir la parte que nos dijo que puede ser jurisprudencia para nuestra área. Ah, bien, para nuestra área, jurisprudencia. Es decir, ¿cómo trabajó, supóngase, un auditor o un perito informático en un caso similar? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una auditoría de seguridad, que generalmente lo hacemos por malversación de fondos en las criptomonedas. Entonces, ¿cómo trabajó una empresa? Supóngase la que fuese. Le pongamos el nombre que sea. Entonces, ¿cómo se trabajó en ese momento? ¿Bajo qué herramientas para poder tener cierta guía más allá de lo que, los conocimientos propios que vamos a tener para seguir esos pasos? Es como que nos da la indicación de cómo trabajarlo en la investigación judicial. ¿Sí? Más allá de los conocimientos que ustedes tengan. Pero siempre están esas cuestiones que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Pero está bueno. Bueno, generalmente todos tienen en los fallos. En Argentina hay una página que se llama pensamientojurídico.com, donde además de la sentencia están los fallos y en algunos casos pueden conseguir hasta los legajos. Este, y pueden observar desde ahí. Desconozco a nivel internacional, pero acá en Argentina lo pueden hacer desde ahí. Bueno, sigamos. Se utilizan herramientas de evaluación de vulnerabilidades y análisis de riesgo para determinar la gravedad y el impacto potencial de cada vulnerabilidad identificada. Esta evaluación también considera la probabilidad de explotación por parte de actores maliciosos. Recuerden que ustedes cuando van a trabajar son ese agente malicioso, pero bueno, digamos, porque ustedes son los que van a explotar, ¿sí? Ustedes son los que van a identificar la vulnerabilidad y la van a probar. ¿Se comprende? Entonces, si ustedes dicen el cookie de inicio de sesión está, o supónganse el puerto de enlace está abierto, entonces directamente se colocan fuera de la empresa, ingresan, pueden clonar y está más, pueden sacar a todos los usuarios de esa red y quedarse ustedes como administradores. Pero tienen que tener en cuenta eso que se puede hacer. Entonces ustedes lo explotan en un entorno claramente seguro para poder interpretar qué riesgoso es para los datos de la empresa o para poder determinar en una investigación judicial la evidencia qué tan fácil o accesible va a poder ser. ¿Sí? Entonces, uno, vamos a identificarla. ¿Sí? ¿Cuál y quiénes? ¿Cuántas son? ¿Bajo qué relación tienen? El análisis. Vamos a evaluar la gravedad siempre que se continúe. Priorización, clasificación de las vulnerabilidades según los riesgos y prioridad. ¿Sí? El riesgo y prioridad, recuerden que lo tienen en la 27001 y en los marcos de control. Nunca olviden eso, que es fundamental. Las recomendaciones, sugerencias para mitigar los riesgos y corregir esas vulnerabilidades siempre que sea necesario. Existen diversos pasos para poder llevarlo adelante, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sí? Tampoco es que nos vamos a llenar de conocimientos, pero en este momento, porque la idea es que vamos paso a paso. ¿Sí? Vamos a hacer una
revisión de los controles de seguridad que debe tener la empresa. ¿Sí? Estos controles de seguridad van a evaluar la eficacia de las medidas implementadas para proteger los activos, datos de organización o la persona que vamos a allanar. Una de dos. Siempre no me voy a cansar de repetir esta diferencia, ¿bien? Esta es la idea que quede fijo el conocimiento. Se evalúa la implementación y el funcionamiento de esos controles técnicos, administrativos y físicos, o por lo menos la relación que existen entre ellos. Esto es lo que se conoce como herramientas de tipo SIEM. ¿Sí? Las herramientas de tipo SIEM son aquellas que nos permiten complementar los marcos y controles de seguridad NIST más los marcos y controles de aplicaciones o USAP mediante la triada de CIA. Todo esto en un software que vamos a poder implementar, que vamos a poder incorporar. Esto es importante, que cuando se incorporan estos software no pueden incorporarse desde la nube. Generalmente son servidores de instalación física. ¿Sí? Esto es una cuestión que también lo deben tener en cuenta, sin embargo, vamos trabajándolo. Entonces, todo lo que veníamos viendo hasta ahora se puede llegar a simplificar o se puede llegar a agrupar en estas herramientas SIEM, que cumple con cada uno de los controles antes mencionados. Controles técnicos de firewall, sistemas de detección de intrusiones, antivirus, cifrado de datos, controles de acceso. Todo eso me va a permitir observar la herramienta. Me va a permitir tener un control administrativo desde las políticas de seguridad, la gestión de contraseña, si las contraseñas son a través de un gestor de las mismas o son propiamente creadas por el humano o generadas por la cuenta. Si ustedes notaron en las cuentas tanto Gmail, cuando ustedes van a registrarse o loguearse en cualquier página, les sugiere una contraseña a ustedes. Una contraseña que va a cambiar siempre que ustedes ingresen. ¿Sí? Para poder protegerlos. El tema es que cada una de esas claves está incorporadas en su cuenta oficial, ¿sí? En la cuenta con la que están registrados. ¿Se comprende? Entonces, si ustedes ingresan a través de esa cuenta a cualquier otra aplicación y aceptan todas las cookies o todas las políticas de privacidad, y es probable que estén mostrando eso también. ¿Sí? Por eso en entornos de trabajo o en entornos de máxima seguridad o donde comprometen datos sensibles, siempre el principio de privilegios mínimos. ¿Sí? Existen todavía en la actualidad diferentes empresas, pymes, que permiten a los usuarios que puedan navegar en horario laboral, o por lo menos en la infraestructura laboral. ¿Sí? Y eso es un riesgo. ¿Bien? Cuando hay mucho dato sensible. Estos controles físicos de seguridad del perímetro, control de acceso, físico, vigilancia, en fin. Esto es, miren, ustedes dicen, bueno, como les decía la vez pasada, algo físico no tenemos nada que ver, pero existen generalmente los ataques vienen desde la ingeniería social, entonces donde van a explotar es por ahí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta siempre eso, a la hora de auditar. ¿Sí? Quiero dejarles en claro esto. Que esto, si pueden, le hacen un screenshot o cuando lo vean nuevamente. Me interesa que quede claro esto. Esto. Porque es lo que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer una auditoría de seguridad. Vamos a buscar evidencia a través de una auditoría de seguridad a una empresa. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recopilar la información, analizar el dato, evaluar el riesgo, presentar recomendaciones, en el hipotético caso que seamos contratados, o capturar la evidencia digital, capturar todo ese dato. Cuando nosotros capturamos el dato,
para una empresa, el dato es en texto plano. O sea, que la persona lo puede interpretar. Si nosotros obtenemos evidencia digital para una investigación judicial, ¿cómo se entrega, les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo se entrega una evidencia digital? Tienen el micrófono abierto. ¿Qué método de seguridad dice usted, profesor? ¿Cómo lo entregarían? Ustedes van a la empresa, perfecto, encuentran la malversación de fondo en el servidor 55. Bueno, ahora muestren ante un proceso judicial esa evidencia. ¿Cómo se muestra? De una imagen, con imágenes forenses. Exactamente. Con una imagen forense, analizada y procesada por autopsia, entregando, como les dije, en HTML cada uno de los datos que ustedes encontraron. Se nota, les hago esta pregunta para que se note la diferencia cuando lo hacemos privado y cuando tiene el alcance judicial. ¿Sí? Esto es importante en las dos posibilidades que tenemos de praxis laboral. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Bien, bien, bien. De hecho, maestro, un comentario aquí. Suponiendo sin conceder muchas de las ocasiones, porque así pasa, de hecho, realmente, bueno, al menos acá en México lo he visto en la praxis, que muy pocos peritos, vamos, un ejemplo, extraen información, texto, audio, video, fotos, voz, etcétera, etcétera. Pero nadie, literal, ni tanto los peritos oficiales ni los particulares trabajan con imágenes forenses. Entonces, al no existir el que, vamos, presenten la información de esta forma, pues desde ahí están cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque están alterando, vulnerando una información, o sea, ya fue manipulada. Entonces, ¿qué pasa? Ese es una deficiencia y oportunidad, obviamente, para la contraparte, ¿no? Exactamente, totalmente, sí, sí. Y eso es importante, el por qué capacitarse. Entonces, cuando ahora ustedes tienen este as bajo la manga, ¿sí? Que cuando cualquier evidencia de tipo digital, cuando digo evidencia, cualquier tipo de evidencia digital en el cual ya esté procesada por ese dispositivo electrónico que ahora es digital, que tiene ese lugar dentro de su memoria, debe procesarse bajo los protocolos de actuación internacional que ya los vimos. Entonces, si se vulnera esa garantía, y bueno, estamos en problemas y por ende, de más está decirle que es nulo. A ver, esto es subjetivo, ¿sí? No, quien decide o determina no soy yo, son los jueces, pero bueno, va mucho en que podamos alegar y argumentar con las razones suficientes del por qué, ¿sí? Bueno, esto en la investigación judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, existe, si recuerdan cuando trabajamos el primer módulo, o el segundo módulo creo, trabajamos el acceso remoto. Cuando nosotros hacemos acceso remoto en las investigaciones judiciales, esos datos se llevan mediante imagen forense entregado bajo los códigos de encriptación de seguridad. Generalmente MD5, el que ustedes deseen, o el que trabaje en la jurisprudencia donde ustedes trabajen. Como decía bien el ministro, pocas son las jurisdicciones que trabajan este tema. Entonces, yo les recomiendo el MD5, que es más rápido, es seguro, y les va a permitir llegar al mismo fin. Ya si están implementadas, bueno, trabajan con las que están implementadas. Esto cuando hablamos de investigación judicial, ¿sí?
Porque si nosotros observamos, supóngase, vamos otra vez a la malversación de fondos o algún tipo de cohecho que exista en una empresa. ¿Sí? Cuando ustedes obtienen ese dato, a la persona, al gerente, a quien esté a cargo de las operaciones, le entregan en texto plano. Pero si el gerente decide realizar denuncia penal o civil, lo que fuese, esa evidencia, ese texto plano, se debe convertir a los protocolos de actuación del debido proceso de una evidencia digital. ¿Sí? Es decir, lo que ustedes tienen que hacer es pasar ese dato a la imagen forense, obtener la imagen forense, procesarla por autopsia. En autopsia, ¿por qué les digo por autopsia? Porque generalmente autopsia, cuando ustedes, más allá del trabajo que llevaron adelante, van a poder colocar cada uno de los puntos de interés y luego en un HTML los van a poder tener en sus manos y cuando sean citados a comparecer en tal declaración, en tal juicio, perdón, entonces ustedes van a poder desde ahí determinar cada uno de sus datos hallados. Es una cuestión muy buena. Entonces, son fundamentales determinarlos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es esta integración del marco 100. Perfecto. Encontramos las debilidades, las explotamos, colocamos nuevamente, las restauramos a la empresa, sigue funcionando, está perfecto, se acomodó a la 27001. Ok. La situación ahora va a cambiar y nos va a decir, ok, ¿cuáles son los sistemas que se recomiendan? Y bueno, lo que se recomiendan es una batería de situaciones. Existen programas de código abierto, limitados e ilimitados siempre en la versión de pago, que integran cada uno de estos sistemas y vulnerabilidades que tenía esta situación o esta entidad. Esto se integran a través del sistema de información de eventos para la gestión de los mismos, que es conocido como SIEM. Nos va a permitir recopilar, analizar, correlacionar datos de seguridad de diversas fuentes, fuentes como las que les dejé en la clase anterior, integración fácilmente de la detección de las amenazas, la mitigación de las mismas y la documentación. Mira lo que va a hacer el sistema. Va a analizarla, la va a identificar, la va a eliminar, la va a mitigar claramente, la va a eliminar en el hipotético caso que sea muy riesgosa y la va a documentar. Entonces, el personal, que generalmente es el personal de ciberseguridad o por lo menos de protección de datos, va a poder analizar cada uno de estos eventos y llevar adelante las medidas necesarias a través de la detección de amenazas. Cómo va a identificar actividades sospechosas y posibles ataques en tiempo real. Esto generalmente sucede a menudo y se está dando mucho de complementaria, que es un phishing seguido de ransomware. Son las dos que están trabajando mucho ahora. ¿Sí? Como el que se conoce como Remote Access Trojan, que es un acceso remoto. Entre nosotros es un acceso remoto. Respuestas a incidentes. Automatizar las respuestas a incidentes y reducir el tiempo de resolución. Esto es importante porque no es lo mismo que la persona que esté capacitada, ¿sí? En la primera instancia de una empresa donde lo que nosotros vamos a trabajar o que vamos a auditar o vamos a obtener esa información, por más conocimiento que tenga hasta que lo identifique, lo evalúe y lo envíe a la persona que lo tiene que mitigar, existe un lapso de tiempo que puede ser crucial. ¿Sí? Entonces esto lo hace de manera automatizada. ¿Sí? Gestión de riesgo va a mejorar la visibilidad y comprensión de los riesgos de seguridad. Acá lo que hace es que la interfaz sea un poco mejor, ¿sí? Donde vamos a poder ver un dashboard, que es esto como lo que yo les voy mostrando, un poco más intuitivo, en el cual vamos a poder trabajar de mejor manera y identificar de mejor manera. Además de cumplir las normativas internacionales existentes como mejora de calidad. Les voy a mostrar algunos de ellos para que ustedes siempre los puedan tener en cuenta. Me avisan si los pueden ver. Como del mismo modo se los voy a compartir por el canal de chat. ¿Sí? Acá tenemos Datadog,
este sistema, miren lo que entrega, además tiene una versión gratuita, pero me avisan si lo pueden ver, porque la vez pasada no lo podían ver. Sí, maestro, se está ¿Sí? viendo. Bueno, entonces acá ustedes observan, vieron cómo les hace directamente. Esto lo que les está mostrando son los canales de red que tiene involucrados y puede observar cada uno de los eventos en el mismo momento. Esto se coloca en la interfaz y en la interfaz lo podemos observar directamente. Miren acá todas las situaciones que se puede realizar. Esto es una cuestión que generalmente, a mí no me pagan nada por esto, pero son uno de los software que generalmente mejor funciona porque tiene integrado todo. ¿Sí? Entonces, además de que tiene integrado, eh, cuentan con soporte que a ustedes les va a ayudar siempre. ¿Sí? O por lo menos a las personas que se les van a recomendar. ¿Sí? Entonces lo observo. Entonces lo que voy a hacer ahora es copiarlo y compartírselos. Porque esto además puede ser un trabajo extra que tengan. Así que está bueno. Maestro, esto es únicamente para basarnos en la información de la problemática que hay en la nube. Es que ya no le escuché esa parte, discúlpeme, se cortó. Ah, no, esto es para auditar la seguridad. ¿Sí? Esto es una vez que nosotros finalizamos la auditoría de seguridad, nosotros recomendamos este programa. ¿Sí? Para que se utilicen y puedan cumplir con los estándares de seguridad, además de Ah, ya, automatizar todos los posibles eventos. Pero esto es ok. una cuestión que también se las dejo a ustedes. Ustedes lo pueden instalar en el momento de las actividades que van a llevar adelante, probar los entornos con otro programa y estas herramientas directamente antes de que sean interpretadas por ustedes les va a permitir observar los datos y las vulnerabilidades, además de estar documentándoselas. Entonces, cuando se documenta, solamente lo exportan bajo las técnicas que llevaron adelante y se entrega el informe. Agiliza muchísimo el trabajo. ¿Sí? Por eso también se los dejo. Sí, maestro, muchas gracias. Bien, ahora les voy a pasar otra que también funciona muy bien. Esta es ARS Slide. Esta es para, si bien ARS Slide es un código que también funciona como software, lo que tiene es que tiene muchísimo repositorio en GitHub. GitHub, siempre les dije, háganse una cuenta en GitHub porque les va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Es registrarse y poder obtener mucho dato. Supónganse, hay una cantidad de troyanos que están pasando, en los cuales les va a ayudar muchísimo para trabajar la información debidamente. ¿Sí? Entonces, les dejo acá como para que ustedes comprendan que va a analizar la seguridad de ese entorno de seguridad, que SIEM, siempre trabajamos con SIEM, no es porque se me ocurra a mí, sino porque las normas internacionales lo establecen así, como la 27001, ¿sí? Entonces, información de amenaza estructurada, expresión en un lenguaje y formato de señalización de las organizaciones para intercambiar inteligencia de ciberamenazas. O sea, es decir, que además de esto, ustedes tienen una conexión y sobre todo, ¿se acuerdan? Access Data FTK, que tienen tres posibles visualizaciones, hexadecimal, tienen del texto plano, tienen binario. Bueno, en este caso es lo mismo. O sea, lo van a poder ver en texto plano, lo van a poder ver en HTML, lo van a poder ver en el formato en el código que se haya creado. Llámese Python, llámese Java, llámese el que fuese. ¿Sí? Muy importante para poder trabajarlo. Después tenemos, este no se los pasé, ahora se los paso. Ahora se los paso. Bien. Y les voy a pasar QR o QRadar. Algo complicado está mi ancho de banda.
Pero bueno, vamos haciendo lo que se puede. QRadar además nos permite establecer las VPN y las redes virtuales. Ahí se los he dejado. ¿Sí? Aceleración de los resultados de seguridad. Me quedé sin audio un segundo. Bien. Aceleración de los resultados de seguridad con una gestión de eventos, información de seguridad nativa de la nube. Esto es importante porque generalmente muchas de las empresas y muchos de los lugares donde van a auditar y en las investigaciones judiciales se contratan nubes, ¿sí? Como supónganse la nube de Tor y las nubes de tipo Onion o las nubes de AMIA. Entonces, esto nos va a permitir identificar las nubes, los accesos y poder determinar algunas posibles amenazas que tenga el MIR. En el hipotético caso que nosotros seamos el punto, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta. Si ustedes lo ejecutan desde su servidor y van a poder observar también las vulnerabilidades que tiene. Va a acelerar las respuestas al incidente con la automatización y estandarización de los procesos. Cuando acelera la respuesta no es que solamente va a entregar una respuesta para mitigar. Lo que sí se hace es programar la respuesta para fallar de esa manera. ¿Sí? Entonces nosotros le tenemos que decir, si encontrás esta extensión, determinarlo a este lugar. ¿Se comprende? Esa es la idea del sistema, pero que esté automatizado. Bien, nos va a permitir observar el flujo de datos, nos va a permitir proteger los endpoints del ciberataque, detectarlos, el comportamiento anómalo y corregirlo. Esta solución de observabilidad de la seguridad gestión de registro nativa, de la nube rápida y altamente escalable en AOS, que es una compatibilidad de OSAP, que son la estandarización de aplicación. ¿Sí? Eso es fundamental que lo podamos comprender y llevar adelante. ¿Sí? Entonces, todo lo que vimos la clase anterior, con las herramientas de tipo 100, con las herramientas de los marcos y controles de seguridad, con los marcos y controles de seguridad, la triada decía, ahora vamos a integrarlas en un sistema de tipo software, ¿sí? Que es la herramienta de 100, para luego llevar adelante la auditoría necesaria. Ahora les vuelvo a compartir, que no sé por qué tengo un problema con compartir la pantalla. Bueno, me van dejando algunas preguntas. Si se va comprendiendo. Eso me interesa, si se va comprendiendo. Sí, maestro, gracias. Bien, perfecto. Es que no me carga la... Bien. Excelente. Bueno, lo importante es que tenemos los dos procesos, tanto en la investigación judicial como claramente en los procesos de auditoría. Esto es fundamental trabajarlo así de este modo, ¿sí? Bajo los prototipos. Recuerden leer la 27001, porque la 27001 es internacional, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan el protocolo de actuación que yo les dejé de nivel internacional? El programa de sensibilización para personal no forense, ¿sí? Ese protocolo, si ustedes van a las referencias, en la evidencia digital está tomado desde la NIST y desde la 27000 y 27001. Entonces, si nosotros trabajamos con ese protocolo como referencia, debemos que tener el origen, que ustedes conocen, que es la 27000, además de abrir el perfil donde ustedes van a poder llevar adelante su experticia laboral. Es una cuestión que es así. Bien, mientras carga, comentarles que, ya que está el ministro, comentarles que no vamos a tener examen, ya que esta es la última clase de este módulo, sino que va a ser una complementación de este módulo
más el siguiente en donde vamos a ver redes, ¿sí? Entonces, ambos módulos se van a rendir a finales de septiembre, ¿sí? Eso es importante. Donde vamos a practicar claramente una auditoría de seguridad. Bien, bien, bien. Bueno, ahora sí. Vamos ya con la parte final de informes y recomendaciones, ¿sí? Que es la parte en que yo les mencionaba que nosotros tenemos que llevar adelante en texto plano, ya sea para la persona contratante y si existe algún elemento en el cual necesite hacer alguna acción de tipo penal o civil o lo que fuese, ese mismo dato se convierte a evidencia digital, ¿sí? Entonces, estos informes y recomendaciones van a documentar el hallazgo, que ustedes ya lo van a tener, las vulnerabilidades identificadas, los riesgos evaluados y las recomendaciones para mejorar la seguridad. Los informes se presentan a la gerencia y a los equipos de seguridad. Acá es algo importante. Miren, lo que presentan es el informe. No van a presentar ustedes cuáles fueron las prácticas que hicieron para identificar la vulnerabilidad, ¿sí? Eso es importante. Ustedes no pueden explicar cuáles fueron algunas de las situaciones que llevaron adelante que utilizaron para determinar esa vulnerabilidad, ¿sí? Ustedes solamente detallan y documentan esa flexibilidad de seguridad que tiene la empresa o el lugar, ¿sí? A diferencia, en una investigación judicial, que en una investigación judicial debemos explicar el procedimiento o las técnicas realizadas. Cuando nosotros explicamos en un proceso judicial las técnicas realizadas, también tenemos que advertir códigos de serie, en el tipo de hard, nosotros tenemos que advertir qué desarrollador estamos utilizando, tenemos que también colocar la versión y todas estas situaciones, ¿sí? Si lo ejecutamos a través de una MB o una máquina virtual, toda esta situación. A diferencia de la auditoría en el cual a ellos nos interesan que le remitamos las debilidades o un informe de la flexibilidad de seguridad que ellos en ese momento tienen, ¿sí? Entonces, este hallazgo, descripción detallada de vulnerabilidades y riesgos identificados, en lo posible con ruta de acceso y con fecha y hora del mismo, ¿sí? De aquel hallazgo. Lo que ustedes prueban, testean, no, porque lo hacen en ese momento, ¿sí? Recomendaciones. Medidas correctivas para mitigar los riesgos y mejoras de seguridad. En eso siempre se pueden basar en la bibliografía que yo les dejé de los controles de seguridad y los marcos NIST, como también la página de incidentes internacional, que es una fuente bibliográfica muy buena y que pueden referenciar esas vulnerabilidades y cómo se pueden mejorar. Venido al caso, siempre van a terminar con la integración de las herramientas SIEM, porque es así, porque funciona bien. Las prioridades, clasificación de las recomendaciones según su gravedad e impacto. Acá vamos a hacer el árbol de causa, ¿sí? Entonces vamos a ver hasta dónde llega este daño y cómo puede seguir lastimando. Los plazos, entonces la línea de tiempo para la implementación de las recomendaciones. Esto es importante porque si nosotros vemos una flexibilidad de seguridad en donde realmente el riesgo sea muy elevado y ante una penetración, supóngase, a la base de datos puede haber una pérdida importante, entonces el lapso de tiempo para integrarlo tiene que serlo en cuanto antes posible,
¿sí? A diferencia de que nosotros notemos esta que les decía, la del spam a los no deseados o de los no deseados a la página principal, o supónganse el de los usuarios de verdadero o falso, el de verdadero o falso que lo lleve a la ventana emergente, bueno, existe un lapso un poco más, ¿sí? El tema es que cuando realmente o que observemos en el momento de la auditoría o en el que estemos trabajando que exista un peligro real o que se esté ejecutando, ¿sí? Entonces, en ese momento, claramente los plazos van a ser ínfimos en relación a otros en los cuales se puede soportar, ¿sí? Es un punto importantísimo. Implementación de mejoras. La implementación de las recomendaciones de la auditoría va a ser crucial para mejorar la seguridad del sistema. Se deben implementar las medidas correctivas, actualizar los controles de seguridad y fortalecer siempre las políticas de la misma, ¿sí? Las políticas de las mismas siempre referenciándose a cada uno de los detalles que debe tener, ya sea la empresa o el lugar donde vamos a trabajar, como el rol fundamental y la protección del mismo, ¿sí? Instalación de actualizaciones de seguridad para eliminar vulnerabilidades conocidas. Miren, acá hay un caso importante. A los que estén ahora en un ordenador, en una computadora, hay una vulnerabilidad que es explotada, que generalmente siempre se hace, en el cual podemos observar hasta qué punto Microsoft Defender está funcionando, ¿sí? Entonces, para eso ustedes tienen que colocar, a ver, se los voy a dejar acá, perdón. Ustedes tienen que colocar. A ver que se los voy a colocar acá. Se los voy a dejar en el canal de chat. Bueno, ustedes presionan Windows. Ustedes presionan Windows más K o Windows más R. Ustedes presionan Windows más R o ingresan al CMD, ¿sí? Y van a escribir MRT. Cuando ustedes escriben MRT, directamente este atajo los está llevando a por decirles así, es un limpiador, ¿sí? Del sistema. Entonces ustedes van a poder observar ahí todo lo que elimina y lo que no elimina Microsoft Defender, ¿sí? Porque es un antivirus propio de Windows. Entonces desde ahí podemos observar desde los inicios, ¿sí? Entonces, esto vamos a cuando vemos el parcheo de vulnerabilidades y los accesos del mismo. Para eso debemos comprender también las DNS, cómo se comunican entre sí, pero bueno, no me quiero adelantar porque esto va a la clase próxima. Gestión de contraseña, implementación de políticas de contraseñas robustas y seguridad de cuentas. Para esto generalmente siempre se contrata un gestor de contraseñas, que además sea dinámico, y en lo posible que a veces el usuario no tenga conocimiento de la contraseña, sino que se automatiza en el mismo. La configuración del firewall, optimiza la configuración de ese firewall para bloquear el tráfico no autorizado en aquellos paquetes que nosotros no deseamos que lleguen. Bueno, se van a anular o por lo menos se van a bloquear. Este detalle es lo que generalmente hacen para que vamos al caso, es cuando nosotros estuvimos la clase pasada y ingresamos a los administradores de router. Ustedes pueden ver ahí cómo pueden bloquear ciertas páginas o ciertos DNS. Bueno, del mismo modo se hace, pero con paquetes completos. ¿Sí?
Bueno, y por último, pero no menos importante, vamos a tocar con las conclusiones y próximos pasos donde nosotros vamos a poder esgrimir cada uno de los detalles. Proporcionar esa evaluación completa del estado de seguridad del sistema, siempre que comprometa los activos digitales. La conclusión va a resaltar las áreas de mejoras y los próximos pasos que siempre van a incluir la implementación de esas recomendaciones. Ejercer o poder ofrecer la monitorización continua y la evaluación periódica. Todo esto lo ofrece SIEM. Ustedes pueden administrar SIEM también. Y es una buena alternativa. La evaluación de la eficacia a través de esta monitorización continua de la seguridad para evaluar la eficacia de las medidas implementadas. Este es un caso fundamental. Actualizaciones y mejoras, ajustes y mejoras continuas, evaluaciones periódicas, ¿sí? Estos son los básicos para la auditoría de seguridad que necesitamos para implementar la auditoría de seguridad. Entonces, siguiendo los pasos, es que vamos a trabajar ya la próxima semana con el nuevo módulo que va a ser redes y estructuras, ¿sí? Estructuras de redes, para que podamos conocer cómo funcionan los datos o cómo se mueven los datos dentro de una organización o dentro de un circuito, valga la redundancia, para la investigación judicial, ¿sí? Ambos casos debemos conocerlos y en ambos casos nuestra competencia la demanda. Entonces, próxima clase vamos a iniciar con marcos y redes. Yo les pido que más allá de que no va a haber examen, ustedes puedan tener una nueva lectura de los marcos y controles NIST, que puedan observar la triada de CIA, que puedan ver la implementación de la auditoría de seguridad, que puedan leer la 27001 y que puedan visitar estas páginas que les mencionaba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, maestro, por mi parte. Bueno. Cristian, Luigi, Ricardo. No, profe, está bien. Excelente. Bueno, hemos llegado hasta acá el día de hoy. Espero que tengan una bonita semana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les voy a dejar una pequeña actividad, ¿sí? En el Classroom, ¿sí? Para que la puedan llevar adelante, la puedan observar. Si bien no tiene nota de calificación, sí nos va a ayudar a mucho en nuestro desarrollo como profesionales, ¿sí? Hay otra cuestión que también les van a avisar, seguro, no me quiero adelantar, porque en este tramo vamos a necesitar seguramente extender las clases, ¿sí? Entonces vamos a poder seguramente tocar 2 veces a la semana. No está bien determinado cuáles son los días, pero porque necesitamos avanzar, ¿sí? Así que bueno, tengan bonita semana. Perfecto, tengan bonita semana. Nos vemos el próximo sábado, ¿sí? Cualquier consulta, me escriben. Chau, chau. Totalmente bendiciones para todos, maestro. Gracias. Chao, profe.